¿Cómo se construye una campaña presidencial desde el gobierno? Con dinero, poder y posiciones. Tres elementos que están a disposición del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien es referido cada vez con mayor intensidad dentro del Círculo Rojo como el Plan B de Morena, la alternativa populista a la candidatura de Claudia Sheinbaum en 2024. El Grupo Tabasco se ha convertido en un estado dentro del estado, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, controlando áreas estratégicas para repartir posiciones, asignar contratos públicos, fiscalizar a rivales políticos y administrar cientos de miles de millones de pesos del presupuesto federal. Si a eso se suma la cercanía casi familiar del secretario de Gobernación con el presidente de la República, es prácticamente imposible no ver a Adán Augusto López como un potencial aspirante a la candidatura presidencial de Morena en 2024. Que se va a presentar una iniciativa de reforma electoral donde se van a ir todas esos que ahora se llaman autoridades electorales. Este video representa el momento público exacto en el que el secretario de Gobernación rompió con su papel de interlocutor neutral de la administración de Andrés Manuel López Obrador para empezar a construir una imagen política con aspiraciones presidenciales. Independientemente de que el presidente haya dicho esto, no es precandidato a la presidencia. Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco, es la cabeza de un grupo político que difícilmente va a renunciar a sus privilegios. Estos son el dinero, el poder y las posiciones de la ruta presidencial del Grupo Tabasco. Octavio Romero es director de Pemex, la empresa más importante del país, una compañía que adquiere preponderancia en un entorno en el que la Secretaría de Hacienda calcula que el precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo para este año será de $93 por barril. Pemex cuenta con un presupuesto de inversión anual de 161.500 millones de pesos. Estamos hablando de una empresa pública cuestionada por falta de transparencia, por casos de corrupción sin resolver y por el hecho de que 6 de cada 10 contratos son asignados por adjudicación directa, de acuerdo a un estudio de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Pemex es la primera caja negra de dinero público del Grupo Tabasco. Javier May, exsecretario del Bienestar, es el responsable del proyecto de infraestructura más importante para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para este año, Fonatur cuenta con un presupuesto de 63,000 millones de pesos. El Tren Maya es la segunda caja negra de dinero público del Grupo Tabasco. Víctor Lamoy Bocanegra fue designado titular del Banco de Bienestar, una institución caracterizada por cuestionamientos de presunta corrupción en la asignación de un contrato de operación por 18,000 millones de pesos y por el manejo opaco de los recursos del instituto durante la gestión de su antecesora, Diana Álvarez Mauro. Para este año, el Banco del Bienestar tiene a su disposición un presupuesto de 17,000 millones de pesos. Esta es la tercera caja negra de dinero público del Grupo Tabasco. Finalmente, la hermana del secretario de Gobernación, Rosalinda López Hernández, quien está casada con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, es la administradora general de la Auditoría Fiscal de la Federación. Se trata de una institución clave en la relación del gobierno federal con figuras de alto perfil de la clase política y empresarial, particularmente en una administración enfocada en los grandes contribuyentes. Cuando se cuestionó al exconsejero jurídico de la presidencia por una negociación fiscal con el empresario Miguel Alemán Mañán, Julio Scherer dijo que todos los asuntos fiscales se veían en la presidencia y aclaró, el presidente López Obrador dio la orden a ciertos funcionarios de alto nivel de informarle de todos los casos políticamente sensibles. Esta es la importancia de la Auditoría Fiscal de la Federación en la estructura de poder del Grupo Tabasco. La suma del dinero, poder y posiciones del entorno a Adán Augusto López le han permitido crecer su influencia dentro del gobierno federal. El portafolio político actual del secretario de Gobernación incluye el cabildeo de la reforma eléctrica en el Congreso y en la Suprema Corte, la promoción de la reforma electoral de la 4T, la intermediación de conflictos de alto nivel como el de Claudia Sheinbaum con Ricardo Monreal o el del gobernador Cuitlagua García con el propio Monreal por el caso de José Manuel del Río Virgen. Adán Augusto López también se ha convertido en un operador del presidente en el Círculo Rojo. El secretario de Gobernación incluso se ha reunido con Claudio X González, previo al encuentro de López Obrador con el Consejo Mexicano de Negocios. A diferencia de Claudia Sheinbaum, que perdió la mitad de la Ciudad de México en las elecciones intermedias, Adán Augusto López es un operador electoral nato. En la elección de 2021, Morena obtuvo 20 de los 21 asientos del Congreso de Tabasco. Sin embargo,
este no es el activo más importante del secretario de Gobernación. Adán Augusto López tiene un vínculo casi familiar con el presidente. Su padre, Payambé López Falconi, un notario de Tabasco, apoyó legal y económicamente a Andrés Manuel López Obrador durante su juventud. De hecho, Payambé López fue el notario que firmó las actas de la fundación del PRD en Tabasco, el primer gran proyecto político de López Obrador. La tentación de Adán está latente, la tentación de ser escogido por el presidente Andrés Manuel López Obrador como el candidato presidencial de Morena en 2024.